Doy la bienvenida a Juan Pablo Lucumí. ¿Qué tal, Lucu? Hoy mejor que ayer. La noticia del día pasa, como no, por la actualidad de Medio Oriente, ese principio de acuerdo entre Irán y Estados Unidos que abre la puerta por primera vez a una reapertura del estrecho de Hormuz. De Hormuz, tan delicado y tan complicado este punto, y es que luego de que Donald Trump volviera a aplazar por 2 semanas el ultimátum en el que había prometido acabar con toda una civilización, Irán declaró que detendría sus ataques siempre y cuando cesaran los ataques también en su contra. A cambio, el gobierno iraní también confirmó que prometía asegurar el tránsito por el estrecho de Hormuz durante por lo menos 2 semanas. Esto según un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. El punto clave y delicado de la negociación precisamente es el estrecho de Hormuz, porque de su apertura depende de que los ataques de parte y parte cesen. Por ejemplo, el lado estadounidense, desde este lado se dijo un funcionario de la Casa Blanca que previamente al cese al fuego entrará oficialmente en vigor cuando Teherán efectivamente abra el estrecho de Hormuz. Hay que decir que también que en un plan de 10 puntos ambas partes negocian que Irán pueda continuar enriqueciendo uranio, exigiéndole también a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones de su economía, y se seguirán seguramente conociendo los puntos de este documento. Y al respecto tenemos que hablar de los precios del petróleo, que no fueron ajenos a todos estos anuncios. En el cierre, hay que decir, tenían un panorama y luego del anuncio otro. Los precios se movieron después del cierre operativo. Se trata de la primera vez en casi una semana que los precios internacionales del crudo bajan de los $100 por barril. El WTI estadounidense se desplomó casi un 18%, lo ven ustedes en pantalla, después de estos anuncios de un cese, y el Brent de Mar del Norte casi un 15% negativo. Hablaremos ahora de este principio de acuerdo de que la reapertura del estrecho de Hormuz con Farid Kayat, quien es experto en los distintos conflictos de Medio Oriente, quien se conecta a esta hora desde Lima, Perú. Bienvenido aquí a France 24. Buenas noches. Farid, le quería preguntar inicialmente, el estrecho de Hormuz se convirtió en ese punto de discordia, lo hablábamos, y de negociación en esta guerra. Irán entonces supo la importancia de esta vía marítima y parece que ha logrado que los bombardeos paren si se permite el paso de buques por ahí. ¿Supo Irán jugar su carta más valiosa? Sin duda, y había hecho maniobras en enero pensando en la posibilidad de usar el estrecho de Hormuz como base de negociación. Recordemos que por ahí sale aproximadamente 20% del petróleo que se consume mundialmente, 20 millones de barriles diarios aproximadamente, 20% del comercio mundial de gas, un tercio aproximadamente de los fertilizantes químicos, y también el helio que se utiliza para la fabricación de microprocesadores tan importantes, los más avanzados, para la industria de la inteligencia artificial, por no mencionar el ingreso de alimentos para los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que también pasan por ese estrecho. Esa es la importancia económica del mismo. Bien, me gustaría ahorita que hablemos acerca de ese escenario inédito que se puede consolidar, y es que se conoce también que Omán e Irán posiblemente continuarán cobrando peajes a los buques que transiten por ahí. Estamos hablando de que Medio Oriente estaría usando por primera vez, a su favor, ese dominio que tiene sobre una de las arterias marítimas más importantes del mundo. Sin duda. Digamos, lo primero que habría que recordar es que esto es una muestra de lo que podría considerarse una derrota estadounidense, porque la condición para poner fin temporalmente, cuando menos, a la guerra, era la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de que Trump iniciara la guerra. Es decir, la diferencia es que ahora se reabre bajo control iraní, porque Trump ha dicho explícitamente que los 10 puntos planteados por Irán son la base de las negociaciones. Entre esos 10 puntos, claro, la base no quiere decir la conclusión de una negociación, pero entre esos 10 puntos está que no solo Irán mantenga el control del estrecho, sino que cobre una suerte de peaje que ayuda a la reconstrucción del país después de la guerra. Seguramente eso es lo que ha explicado Irán, que se repare de esos ataques que han tenido ellos. Y hay otros puntos también, el tema de las sanciones y el tema del enriquecimiento de uranio. Pero le agradecemos a usted por su análisis aquí en France 24. Hasta una próxima. Hasta luego.
Continuamos, Lucumí, porque mientras hablamos de esta noticia tenemos que hablar que Rusia, de otra parte, ha logrado capitalizar sus ingresos energéticos mientras todavía avanza ese cierre del estrecho de Hormuz. En todo este tiempo de más de un mes lo logró, y es que Rusia ha indicado que la guerra en Irán le ha brindado mayores oportunidades para vender no solo su petróleo y gas, sino también otras materias primas. Y es que según cifras del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Rusia obtuvo 672 millones de euros adicionales en sus ventas de petróleo en las 2 primeras semanas de la guerra contra Irán. Veamos. Tras años de precios de la energía congelados por las sanciones internacionales, parece que Rusia podría estar a punto de experimentar un deshielo primaveral en su sector de recursos naturales, gracias a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El mercado y las condiciones del mercado en el sector de la energía y los recursos energéticos han cambiado por completo. Existe un gran número de solicitudes para la compra de nuestros recursos energéticos a proveedores alternativos. Con el continuo aumento de los precios de la energía mientras el estrecho de Hormuz permanezca bloqueado, el consiguiente incremento de los costos del combustible está afectando gravemente a las naciones de todo el mundo. Esto obliga a los países a mitigar las consecuencias con las posibilidades que tengan a la mano. Aquellos más expuestos a la crisis energética, especialmente en Asia, buscan alternativas. Países como Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Sri Lanka se han acercado a Moscú en busca de petróleo. Rusia es el segundo mayor exportador mundial de crudo después de Arabia Saudita, con una producción de unos 10 millones de barriles diarios. A pesar de que parece que va a disminuir parte de su capacidad tras los ataques ucranianos contra su infraestructura energética. Aún así podría compensar la pérdida de uno de sus principales mercados energéticos en Europa, con la Unión Europea a punto de imponer un embargo a su gas a partir del próximo año. Mantenemos nuestra prohibición de comprar gas ruso. No debemos repetir los errores del pasado que permitieron al presidente Putin utilizar la energía como arma contra nosotros y chantajear a los Estados miembros de la Unión Europea. No se trata solo de petróleo y gas. Rusia podría encontrar nuevos mercados para ambos. Ante el descenso de las exportaciones petroquímicas de Medio Oriente, su primer ministro indicó el lunes que otras exportaciones como la urea, el azufre y el helio podrían generar nuevos ingresos. Repaso económico muy completo. Juan Pablo Lucumí, muchas gracias. Aquí damos punto final. A ustedes también el agradecimiento y la invitación para que se queden aquí en esta pantalla. En minutos, más noticias.